Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Marilu García Galván y los invito a que me acompañen en este nuevo episodio de Sal y Miel. El día de hoy está conmigo Eduardo Cruz y él nos va a hablar de su testimonio, pero principalmente nos va a hablar de este cáncer que afecta a la sociedad, que es el abuso sexual infantil. Eduardo, no sabes cuánto te agradezco que estés aquí, de verdad. No, muchas gracias, Marilu, gracias por la invitación. Para mí es muy importante esta entrevista porque creo que todos hemos sufrido o sabemos de alguien que ha sufrido abuso sexual infantil y es una lástima que a pesar de que tengamos información, esto siga ocurriendo, ¿no? Sí, es un tema en ocasiones difícil de hablar, es algo que siempre ha existido. De hecho, el abuso sexual infantil es considerado por la ONU como el crimen encubierto más prolongado de la historia. Es un problema que sucede dentro de la familia. En más del 70% de los casos sucede por un familiar, por un conocido, por papás, tíos, abuelos, primos. Puede pasar por un hombre, por una mujer, pero es un problema que está dentro de la familia. Y el principal problema del abuso sexual infantil es la ignorancia. Es algo que no conocemos y la ignorancia del tema nos produce miedo y el miedo nos lleva a un silencio. Por eso es que es tan grande el abuso sexual infantil, el tabú que existe. Muchas veces creemos, si no lo hablo nunca me va a pasar, cuando es totalmente lo contrario de lo que sucede en el abuso. Y de acuerdo a tu conocimiento, ¿por qué nos cerramos? ¿Por qué no lo hablamos? Principalmente cuando lo menciono nuevamente, ¿no? Viene de casa casi siempre. Sí, ¿Es pena, miedo? pues es que muchas veces digo, ¿cómo nuestra educación ha sido? Sí, No sé tienes si razón. recordarás unos comerciales que había hace muchos años de mucho Mucho ojo, y te ojo. voy a enseñar unos perritos y te voy a llevar Sí, sí, sí. a conocer algo. Por lo general nos educan a no hables con extraños, no te subas a un coche con extraño, ten cuidado del señor de la gabardina en el parque. Y estamos hablando de un problema que sucede dentro de las familias, que por lo general va de generación en generación. En muchas ocasiones la abuela vivió abuso, la mamá pudo haber vivido abuso, vuelven a vivir los hijos porque no sabemos cómo protegernos ni sabemos cómo funciona el abuso sexual infantil. Y existen muchos tabús también, que creemos que el abuso sexual infantil hay violencia, hay violación, cuando en muy pocos casos queda una huella física. Por lo general, en el abuso sexual infantil No se ve nada, no se ve nada. no se percibe. El agresor puede ser alguien que lo vivió, que fue manipulado y que sabe cómo llegar al niño y cómo el niño no lo va a hablar, cómo lo va a someter, cómo lo va a aislar. Y por eso es que el silencio es tan grande. Cómo en su vulnerabilidad sabe por dónde llegarle, cómo hacerle y decirle, Porque este es un secreto entre tú en y muchos yo. de los casos él lo vivió. Y es muy curioso porque como sucede el abuso sexual infantil, el agresor va a buscar al niño más vulnerable. Que el niño más vulnerable no es el niño tímido o el niño delgado. En muchas ocasiones puede ser el gran deportista, el más alegre, Sí. pero un niño que está pasando por algún problema dentro de su familia, un problema económico, la muerte de algún familiar, una separación de los padres, o muchos de los errores que cometemos nosotros dentro de la educación, que es educar a nuestros hijos a... Nos cuesta mucho hablar de sentimientos, y por lo general los hombres no lloran, los hombres tienen Sí, que ser sí, sí. fuertes. Fuertes. Y el tema de la autoestima también es algo que no nos enseñaron cómo educarlos. Si tú educas a tu hijo o a tu hija en que, híjoles, a ver si ya te peinas, qué fea te ves, eres el más burro, no puedes pasar matemáticas, Sí, sí, sí. todo esto va preparando el camino, Los vamos condenando y, prácticamente. los vamos, y le vamos preparando el camino para que llegue el agresor sexual y le diga, tú eres la más hermosa, tú eres el más inteligente, yo te voy a explicar matemáticas,
yo sí te entiendo, yo entiendo por lo que estás pasando dentro de tu familia, por el dolor que tienes, y en ese momento cuando lo aísla, va a llegar esa parte del abuso donde le puede decir, ahora vas a vivir algo, lo mejor que puede pasar. Entonces, así es, porque lo acabas de mencionar, que sabes cómo, así es como se llega finalmente a una presa, a una víctima, a unos niños en donde por su vulnerabilidad son presa fácil de depredadores. Así es como sucede en la mayoría de los abusos. De hecho, el abuso sexual infantil se considera un bullying sexual y sucede igual que en el bullying. La única diferencia entre un bullying y un abuso sexual infantil es que no hay testigos. Okay. ¿Qué es lo que va a hacer el agresor sexual? Lo primero que va a hacer es aislar al niño, separarlo del grupo, como sucede el bullying dentro de la escuela. Lo primero que tú necesitas dentro del salón es que el niño lo separen, que los demás empiecen a burlar de él, y una vez que está solo, entonces es cuando lo puede someter. En el abuso sucede igual, va a aislar al niño y una vez que lo tiene aislado, lo va a someter hasta que llega a una etapa donde van a venir las amenazas, pero ese niño está totalmente solo. Por eso es que no tiene con quién hablarlo. Las estadísticas en el abuso es que solamente 1 de cada 10 niños lo va a lograr hablar. Pero eso no quiere decir que le vayan a creer. 1 de cada 10. 1 de cada 10, y lo va a hablar una sola vez. Y lo puede hablar en el confesionario, lo puede hablar con un maestro, psicólogo, lo puede hablar con un psicólogo, lo puede hablar inclusive con sus papás, pero no quiere decir que le vayamos a creer, porque tampoco no tiene el lenguaje de cómo hablarlo. Sí. Lo que va a hacer es tratar de decir algo que realmente no lo dice de manera puntual y los papás van a decir, son no figuraciones. Y por lo general el niño, como lo va a hablar, es en la primera etapa de los niños, de los 0 a los 10, 11 años, el niño no tiene el lenguaje o la capacidad de decirte que está viviendo un abuso sexual. Lo que va a hacer es, va a empezar a tener cambios de actitud. Si el niño era muy tranquilo, a volverse agresivo, a dormir mucho, a dejar de dormir, a bajar su rendimiento escolar, empezar a comer mucho, dejar de comer, empezar a tener miedo de ir a lugares. Esos son síntomas de que puede estar viviendo un abuso. Y alguien que vivió el abuso, cuando llega a la adolescencia, ese momento en que nos separamos de papá y de mamá, lo que va a pasar con el niño es que ahora las manifestaciones van a venir hacia la sociedad. Problemas de alcoholismo, drogadicción, depresiones, embarazos tempranos, ¿esas son las consecuencias parejas del abuso sexual infantil? Cuando una persona... Son las consecuencias y son los síntomas, que es la forma de manifestarlo. Es la forma de pedir ayuda. Muchas veces es inconsciente. Es como alguna enfermedad. Cuando tú tienes una enfermedad, el cuerpo saca los síntomas. Y si tú tienes gripa, pues tus síntomas es sudoración, sueño, dejas de comer. Eso quiere decir que algo está pasando con tu cuerpo. Lo mismo sucede con el abuso. Por más que lo queramos esconder, no hablar, tratar de olvidarlo, porque tú lo que quieres es no recordarlo, no hablarlo, no volverlo a vivir, pero el cuerpo no olvida. Y el cuerpo va a tener diferentes manifestaciones donde en una etapa adulta, un sobreviviente del abuso, estamos hablando que el 90% no lo va a hablar y se lo va a llevar a la tumba. En una etapa adulta podemos tener problemas de no poder tener una pareja, no poder conservar un trabajo, depresiones, ansiedad, problemas de bulimia, de anorexia. En muchos de los casos de los trastornos alimenticios, una niña que está viviendo abuso, que quiere que su cuerpo no le sea atractivo al agresor, va a dejar de comer. O va a empezar a comer, o va a empezar a comer mucho. Para protegerse, ¿verdad? Como un escudo, mi estómago es mi escudo. O problemas, una niña que posiblemente vive el abuso de alguien cercano, la única forma de pedir cariño o de que la abracen es entregar su cuerpo. Entonces podemos tener una niña en la adolescencia o ya en una etapa adulta con múltiples parejas. Incluso en una prostitución, ¿no? O en una donde lo único que está pidiendo es que alguien le dé cariño. Le dé cariño, le haga caso. Por eso es tan importante romper el silencio, romper el tabú,
empezar a hablar de sexualidad, empezar a hablar de las partes del cuerpo. Que esa es otra cosa, ¿no? Desde ahí podemos iniciar, o sea, realmente el hecho de decir, más bien de no decirle por su nombre al aparato reproductor femenino y masculino, ya desde ahí comenzamos mal, ¿no? Sí, Ya eso ese es uno, es como el paso número uno para comenzar a romper la cadena del abuso sexual infantil. A visibilizar. Si nosotros seguimos educando a nuestros hijos en las escuelas y en la familia, donde las partes del cuerpo son los ojos, la nariz, la boca, el estómago, y cuando llegas a los genitales es... De la cintura para arriba. El pipirrín, el firulais, el pajarito. ¿Qué va a pasar? Sí. Un niño que está viviendo el abuso no tiene el lenguaje para decirle a sus papás porque ni siquiera conoce las partes del cuerpo. Sí. ¿Cómo le va a decir a su papá, oye papá, tu hermano o tu hermana me tocó el pene, cuando el pene tiene 400 nombres? Ajá. Y no tiene ni siquiera la forma de decirlo? No creo, en una ocasión nos tocó en una escuela aquí en Guadalajara, dentro de la fundación, que nos pidieron que diéramos una plática sobre sexualidad y sobre prevención de abuso, y nos decían en la escuela, pero aquí en esta escuela no decimos malas palabras. Esas eran las malas palabras, no, entonces. Nosotros en la fundación tampoco. Nos decían, sí, esa palabra de pene, vagina, vulva, aquí no las utilizamos. Dijimos, ya desde ahí. Desde ahí empezamos mal. Y también es empezar a hablar de las partes del cuerpo y empezar a hablar que el abuso existe y que alguien te puede tocar. Inclusive es muy importante como papás decirle a nuestros hijos yo te voy a bañar y si te molesta cómo te toco yo, dímelo. Me lo tienes que decir. No es solamente si te toca tu tío, tu abuela o algo, ajá, y te molesta. Sí, quien sea, a final de cuentas. Si soy yo también tenemos que aprender a que lo digan. Y otra cosa muy importante también es aprender a que puedan expresar sus sentimientos. En muchas ocasiones, para los hombres ¿estás contento o estás triste? Y no hay se de acabó. Otra, ¿no? Para las mujeres a lo mejor hay 4 sentimientos o 5, pero es muy importante poder desarrollar a los niños a que aprendan a identificar sus sentimientos. Si yo voy con uno de mis hijos y de repente voy muy enojado por algo que me pasó, a lo mejor tuve un mal día en el trabajo o algo, y voy manejando enojado, y mi hijo de 5 años me dice, papá, ¿estás enojado? Le digo, no, estoy muy contento, cállate. No, pues no. En ese momento el niño no entiende. Dice, mi papá está enojado, yo veo que está enojado, pero él me dice que está contento. Entonces así debo de actuar yo también en cualquier momento. Y si al rato me sucede algo y me dicen, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien. No sé qué decirle. Aunque esté mal. Y si llega mi tío y me dice, vas a vivir algo, la mejor experiencia que tienes, y me toca y vivo un abuso sexual, en ese momento digo, ¿cómo le voy a decir a mi papá? Si yo vi que mi papá estaba enojado, me dijo que estaba contento, mi tío dijo que esto iba a ser hermoso, fue horrible, ¿a quién se lo platico? Uh-huh. ¿Qué hago? Me bloqueo. Oye, tú tienes mucha experiencia ya en esto, entonces, ¿cómo es que los niños pueden sobrevivir a esto? ¿Puedo comentarlo? Sí, claro. Eduardo tuvo en su niñez en su adolescencia, mejor dicho, ¿verdad? En su adolescencia, algún tipo de abuso sexual que me gustaría que nos platicaras. ¿Por qué? Justamente por eso, porque a veces la gente no entiende que de verdad existe este problema y prefiere cerrar los ojos ante esta situación. Eduardo es un superdeportista, tenía y tiene todavía mucha capacidad para el deporte en diferentes ámbitos, pero bueno, sé que te fuiste a Alemania y justamente fue allá donde sucedió el abuso. Sí, fíjate, yo tengo 47 años, actualmente tengo 5 hijos, crecí en una familia, tú conoces a mi mamá, sí. Mi mamá es toda una luchadora social que siempre, que siempre nos protegió a nosotros todos. Con una educación de cómo defenderte, de cómo hablar las cosas. Con mi papá también, tengo 2 hermanas mayores que siempre me cuidaron, y para mí, en mi niñez fue, cuando descubrí el tenis, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo recuerdo que cuando salía de la escuela, yo estudié en el colegio alemán, cuando llegaba a mi casa, lo primero que hacía era agarraba una raqueta,
agarraba ¿A una seguir pelota, peloteando? me pasaba horas jugando contra una pared y ahí soñaba y me imaginaba cómo ganaba el último punto del torneo más importante del mundo. Yo estaba seguro y en mis sueños es, yo voy a llegar a ser uno de los mejores tenistas Wow. del mundo. A los pocos años llegué a ser campeón Nacional. nacional. A los 11 años me voy a vivir a una academia a Florida, en Estados Unidos, donde me toca vivir al lado de Andre Agassi, de Jim Courier, de Mónica Seles, de varios tenistas que llegaron a ser número uno. Y cuando regreso después de ese año, hacen un convenio entre la Federación de Tenis de México y la Federación de Tenis de Alemania y me voy a vivir a la casa del niño que era número uno de Alemania de 12 años. Hacen el intercambio entre las federaciones, la escuela me da todas las facilidades, me becan dentro de la Federación de Tenis de Alemania. Mis papás me llevan a Alemania y me dejan con la familia y el señor era un pederasta. ¿Cuándo te ibas a imaginar, y sobre todo tus papás, que iba a suceder eso, verdad? Cuando tú ibas solamente con el para mis sueño papás no existía. O sea, para mis papás el abuso sexual infantil, y te estoy hablando en esa época, fue en el 89, yo tenía 12 años, allá cumplo 13 años, no se hablaba en Europa sobre el abuso sexual infantil. No existía un cartelón en la escuela de reporta el abuso, si te sucede, llama a tal número. Obviamente yo con mis papás no había internet, no había comunicación. Ajá, sí, tenía completamente una diferente llamada ahora. una vez al mes. Una vez al mes. Era carísimo que te Sí, hablaran sí, 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 claro. Sí, sí, de sí. Nos Guadalajara a remontamos y Europa. era Y yo me acuerdo cuando me hablaban mis papás que podía hablar con ellos, el señor se paraba enfrente de mí así. y ¿cómo estás? Bien. También es una etapa O muy sea, difícil. perdón, pero sí me gustaría hacer énfasis. ¿Quiere decir que de alguna manera te amedrentaba cuando tú estabas hablando por teléfono y él se paraba Él frente se a ti? Era paraba como enfrente de decir, mí. ni se te ocurra. Sí, te voy a platicar la historia de quiénes eran ellos. El señor le había tocado vivir la Segunda Guerra Mundial cuando era niño. Él era de Europa del Este. De hecho, a mí me toca estar en Alemania en el 89 cuando se cae el muro de Berlín. Él me platicaba porque era buena persona de día, ameno, platicaba, de noche era alcohólico. Él cuando salía tomaba, yo sabía que iba a llegar y se iba a meter a mi cuarto. Él en una ocasión me platicaba cómo cuando se terminó la guerra, cuando invadieron Alemania, cuando llegó Estados Unidos y Rusia, a él sonaban las alarmas, tenían que irse a búnkers a pasar días enteros en lo que bombardeaban Alemania. Ay, no. ¿Qué vivió ese señor dentro de esos sabe? búnkers o de eso? No tengo ni idea. Él cuando crece, se cruza de Alemania del Este, Alemania Occidental, conoce una señora y deciden hacer un negocio, tener un hijo, volverlo tenista y que lo sacara de pobres. ¿Un negocio? ¿Un hijo? Si nos metemos al tema de trata y de explotación, ¿qué diferencia hay que sea tu hijo a que te robes un niño para prostituirlo? Ellos juntaron, tuvieron un hijo, René Hirschfeld se llamaba, o se llama. Desde que nació le medían los huesos, le controlaban la alimentación. Él iba a ser un tenista. Cuando yo llegué, era el número uno de Alemania, tenía los mismos récords de Boris Becker, estaba ganando los mismos torneos. A esa familia llego yo a vivir y el señor en las noches se transformaba. Y al día siguiente, como si nada, era un tema que no existía. Nada. No pasaba nada. ¿Tú estabas en alguna habitación entonces solo? ¿Estabas con René? Dormíamos en la misma habitación, René y yo. ¿Y entonces qué pasaba ahí? O sea, no lo sé. Y si tú me dices cuáles son mis recuerdos de Alemania, yo durante muchos años, cuando regreso de Alemania, yo no lo platico, no le digo a mis papás. La primera vez que logro hablarlo, yo tenía 30 años, casado, profesionista, con hijos, y poco a poco lo fui recordando. Se me empezaron a venir cada vez más imágenes. Recuerdo que lo primero que tuve fue un recuerdo, un olor
alcohol. Y cuando lo respiraba, se me venía ese recuerdo a alcohol y vomitaba. Entonces te remitió a... Me remitió a... Y poco a poco se me fueron viniendo recuerdos, imágenes. Si tú me dices exactamente qué pasó, no lo sé, ni lo quiero recordar. Qué bueno. O sea, tengo muy claro lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Y el problema es, cuando tú vives el abuso, yo tengo una adolescencia que cuando regreso a Alemania no vuelvo a jugar tenis. Odiaba el tenis. Pero era tu pasión, entonces quiere decir y era que... lo que más odiaba. Que yo relacionaba el tenis con eso que me había pasado. El tenis y el éxito. Sí. Cualquier cosa que a mí me pasara me podía llevar a lo que yo había vivido en Alemania. Entonces dejo de jugar tenis, me cambio de escuela, cambio de amigos, me convierto en un niño donde todas las noches lloraba y decía, es que ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir a jugar tenis. Mis papás lo único que hicieron fue llevarme con todos los psicólogos de Guadalajara. Que era finalmente lo que tenían que hacer, ¿no? Y lo que podían, cuando uno no tiene información y no tiene conocimiento y jamás se imagina que pudiera estar sucediendo algo así, pues creo que es lo más conveniente, ¿no? Vamos con un psicólogo y con otro y con otro. Pero lo curioso era de vamos con un psicólogo porque este niño ya no quiere jugar tenis. Entonces era, ¿qué vamos a hacer con los patrocinadores? ¿Qué vamos a hacer con los torneos que compromiso, sigues? ¿Verdad? Todo el tiempo que has jugado y era lo que más amabas y ahora no. Y yo recuerdo de haber pasado por más de 10 psicólogos y no hubo uno que dijera, a lo mejor vivió abuso sexual. ¿Ninguno de los 10, en serio? ¿O más de 10? Y actualmente... Oye, y antes de que te vayas actualmente, pero bueno, eso es súper importantísimo. O sea, tú que ya tienes la experiencia y que a final de cuentas ya sabes que quizás no es tan fácil de detectar porque ni más de 10 psicólogos lo detectaron en tu caso. ¿Cuál es la recomendación ahí, Eduardo, para los padres de familia, para que estén alertas, para que estén atentos y sepan cuáles son los puntos claves en donde puede uno decir, a mi hijo algo le está sucediendo, a mi hija la veo cambiada y debe de ser por algo y quizás por abuso sexual? Sí. Tú que, o sea, me parece increíble de verdad que ellos no hayan podido, pero ¿cuál es la clave entonces para que las personas que nos están viendo de verdad detecten? Sí. Lo más importante es romper el silencio, hablar sobre el abuso y hablarlo en las familias, hablarlo en la mesa, hablarlo a la hora de la comida. Recuerdo en una ocasión una mamá le preguntaba a un psicólogo de la fundación y le decía, ¿a qué edad le tengo que empezar a hablar de sexualidad a mi hijo? Le decía, ¿cuántos años tiene tu hijo? 5, va 5 años tarde. Es muy importante empezarlo a hablar. ¿Desde cero entonces? Es que siempre lo estamos hablando. Sí. O sea, hablar de sexualidad siempre lo estamos transmitiendo. Es biológico y es natural. Y recordemos que nuestra conversación con los niños no es verbal. Comunicamos con el cuerpo, comunicamos con nuestras actitudes. Todo el tiempo estamos comunicando con nuestros hijos. Por ejemplo, si tú tienes a tu bebé desde el cambio de pañal, digamos, yo creo, de un mes, y le estás cambiando el pañal, lo primero que hace un niño cuando le cambias el pañal es tocarse los genitales. Sí. O sea, si llevo con un pañal 5 horas, me lo quitas, sí, me voy a tocar los genitales. Me los voy a ver porque es natural. parte de mi cuerpo. Digo yo que tengo 5 hijos, lo más bonito para un bebé es cuando descubre su popó y pipí, lo empieza a aventar y dice, es mi popó y es mi pipí. Ahora imaginémonos ese bebé que a la hora que le quites el pañal se toca los genitales y la mamá le dice, niño cochino, no te toques ahí. Uy, no. En ese momento, ya desde ese momento estamos todos los traumas que tenemos como adulto, se lo estamos pasando a un niño de un mes. Y le estás diciendo, esta parte de aquí es está sucia, prohibida, es cochina. Le estás comunicando. Sí. Y le estás hablando Muy cierto, de qué es lo que está, lo que está pasando. Entonces, por eso es tan importante lograr comunicar, hablar de temas de inclusión de género, hablar de temas, porque muchos papás también de repente dicen, es que no soporto a los gays y no soporto que haya parejas del mismo sexo. Del mismo sexo dándose un beso o queriéndose cuando... Yo lo único que le quiero decir a los papás es que si un día, si tú no aceptas eso y lo hablas enfrente de tus hijos donde dices, yo no estoy de acuerdo que haya parejas del mismo sexo, y un día tu hijo vive un abuso sexual infantil, vivió un acto homosexual, al último persona que se lo va a platicar es al papá. Porque va a decir, mi papá
odia reprueba. eso. Entonces, si yo viví eso, aunque sea lo más horrible, no lo voy a decir. Al que le tengo pavor de decirle es a mi papá. Por eso es tan importante, no es que estés a favor o que estés en contra, son temas que los tenemos que hablar, que los tenemos que debatir, que los tenemos que poner sobre la mesa y empezar a hablar que el abuso existe. Eduardo, ¿y qué nos hace falta? Porque estamos en el 2024 y la verdad es que aunque todos sabemos que existe el abuso sexual, poco se hace, y no estoy hablando ni metiéndome a temas gubernamentales ni mucho menos, estoy hablando del seno familiar que es el principal promotor de la antiviolencia o agresión infantil. ¿Cuál es la recomendación como para decir, hey, abran los ojos? O sea, realmente no es que nada más sepan que existe el abuso sexual, sino que deben de estar alertas, o cuál es el consejo para que ya se pueda visibilizar más primero y con eso, pues por ende, detener y ojalá y llegáramos a erradicar este problema, sí, ¿no? Lo más importante para poder, por así, llegar a erradicar esto, poder llevar el abuso sexual infantil a cero, necesitamos empezar a trabajar dentro de las familias, necesitamos trabajar dentro de las instituciones, de la escuela, que se involucre el gobierno, pero es un problema de todos. Sí. No es un problema de tu gobierno, soluciónalo, tu escuela, soluciónalo, o yo familia, porque puede pasar en cualquier lado. Y también estamos hablando de un problema, si nos vamos 3 generaciones para atrás, si nos vamos a la época de la Revolución en México, a lo mejor mi bisabuela fue robada. Ajá. La tomaron. Por ahí comenzamos, ¿verdad? Y yo creo que tú dices, es que el abuso sexual nunca me va a pasar. A todos nos ha pasado. Sí, y todos venimos de una manera u otra, si nos remontamos a la época de la conquista y después a todos los años que hemos tenido, vámonos 100 años atrás, o 2 o 3 generaciones atrás, nuestra abuela o nuestra bisabuela fue forzada a casarse a los 12 años, a los 13, a los 15 años. Eso es un abuso sexual infantil. O la venta de niñas, ¿no? Que dicen, a ver, te voy a vender por 3 vacas o una vaca. O las mismas, yo recuerdo mi abuela cuando enviudó, y esa frase tan famosa que dice, es que todos tenemos derecho a 10 o 20 años de viudez. ¿Por qué? Porque no les gustaba su matrimonio. Entonces, de alguna manera, tanto matrimonio que hay forzado, arreglado, o me quedo por temas económicos, por temas culturales o sociales. ¿Qué vamos a hacer las siguientes generaciones? Seguir con el patrón, por eso es que el abuso sigue y sigue y se sigue repitiendo. Necesitamos hablarlo y necesitamos romperlo. Y hay diferentes cosas en las que tenemos que trabajar. Lo más importante es, ya sea en la escuela, en la casa, en el gobierno, en una empresa, es trabajar en el entorno, es trabajar en el inmueble. Así como tenemos un protocolo de protección civil contra un terremoto o contra un incendio, está rutas de escape, punto de reunión, por aquí te sales, hacemos simulacros si hay un terremoto o tal. Lo mismo tenemos que trabajar en el abuso. Tenemos que trabajar con el inmueble, por ejemplo, en las escuelas, que no haya cuartos solos, que en los baños se les vean los pies a los niños debajo, que haya ventanas. Es trabajar en el inmueble, trabajar en que sea un tema que se pueda hablar, que sea un tema abierto. Actualmente dentro de las escuelas hay un buzón para denunciar bullying, para denunciar corrupción, ¿dónde están los de acoso? O sea, ¿dónde? ¿No hay uno de acoso? Pues a lo mejor en las instituciones públicas, en las escuelas. En las escuelas, en general no, lo que nos ha tocado por lo general es, quien vive el acoso es quien va para afuera. Ay, qué terrible. O sea, aparte. Porque no tenemos los protocolos de cómo hacerlo. Entonces es muy importante empezar a trabajar en el entorno, empezar a trabajar en el ambiente, que sea un tema que cualquiera lo pueda denunciar, que cualquiera lo pueda hablar. No quiere decir que todo lo que denuncies sea correcto o no, pero lo puedo hablar. Y una vez trabajando en el entorno y en el ambiente, necesitamos tener el conocimiento de qué hacer en caso de que suceda. ¿Qué hacer en caso de que suceda en mi familia? ¿Qué voy a hacer si el agresor es mi papá y es el que nos mantiene a todos? Oye, y esa es una, híjole, o sea,
qué terrible, o sea, está muy pesada esa pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno se pone a pensar en que el tío o el papá incluso es el abusador, ahí qué debe de hacer una persona, ya sea la familia, el menor, si es que ya tiene, no sé, más de, que pueda Sí. expresarse. Ahí que nunca me había puesto a pensar en esa pregunta. Ahí lo más importante es que tenemos que entender como papás, si alguno de nuestros hijos o alguien de nuestra familia vive el abuso, punto número uno es, le tienes que creer. No, no lo puedes No poner hay en duda. más. Una, los niños no dicen mentiras. Ahora sí que ahí Los aplica el dicho de el niño y el borracho siempre dice la siempre verdad, dicen la ¿verdad? verdad. Siempre hay que creerle. Y paso número uno es, tienes que proteger al niño. No, porque muchas veces nuestra reacción es, llega mi hijo y me dice, oye, es que viví el abuso de tu hermano. ¿Cuál es nuestra reacción? Voy a ir a No. matar a mi hermano. Puedes decir, no te creo, o sí te creo, voy a ir a matar a mi hermano, o voy a ir a enfrentar a la escuela. A ver, papá, te estoy pidiendo ayuda yo. Ajá. O sea, paso uno, me tienes que creer. Y paso dos, me tienes que proteger a mí. Sí. Entonces, por eso es muy importante como papás también saber como lo básico. Cuando alguien te revela un abuso le tienes que creer, Muy bien. tienes que estar tranquilo, porque lo que tú reacciones está afectando a la persona de enfrente, y el que vivió el abuso es el de enfrente, no tú. Ajá, sí. Y como papá muchas veces decimos, me siento muy enojado, sí, pero tú no lo viviste. Entonces tienes que respirar, Bien. tienes que creerle, tienes que escucharle, no hacer preguntas, porque muchas veces cuando te revelan un abuso y ¿cómo fue? ¿A qué horas? ¿Por No, qué lo pues no. permitiste? Es Lo está revictimizar. revictimizando, que eso es algo que el gobierno es especialista en revictimizar, porque es un tema que no conocen. Por lo general tratan de hacer exámenes médicos y físicos, pero es muy importante que lo hable y hacerle mención al niño, yo te voy a proteger. Ajá, eso es Y en ese importantísimo. momento estás a salvo. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Cuando el que vivió, el agresor es el que mantiene a la familia, es el jerarca de la familia, ¿qué hay que hacer? Buscar ayuda externa, buscar a profesionales. Por eso está la fundación, por eso cada vez hay gente más capacitada, porque necesitas ayuda externa. Platícanos de esa fundación, de la Fundación Paz, que realmente sabemos que ha hecho, híjole, que ha ayudado muchísimo, pero ¿quién mejor que tú que Sí. nos platiques de la Fundación Paz y que seguramente, así como su nombre, aunque con Z, pues les ha dado muchísima, muchísima paz a tantas familias, ¿no? Sí, fíjate, Fundación Paz, que es por sus siglas, que es Paz con S, es Prevención de Abuso Sexual Infantil, nació hace 15 años. 15 años. Y pasó algo muy curioso. Cuando yo empiezo a recordar lo que había vivido en Alemania, lo más fuerte primero es vivir la culpa, vivir ese dolor, el sentirte sucio. ¿Me recuerdas ahorita que termines de hablar de Fundación de Paz, por qué esa culpa y esa suciedad que siente o puede sentir uno? Pero Sí. prosigamos Y con Paz. pero estando dentro, cuando empiezo a vivir esa etapa, yo quería descubrir por qué lo había vivido, qué pasó, por qué, y quise entrar de voluntario a una asociación. Hablo con mi mamá, que ella estaba dentro de todos De los todo, temas sociales. de todo, Tal. es que es una activista ¿Quién increíble, trabaja Marisela, el de tema del verdad. abuso sexual infantil en Jalisco? Voy a Lijas, había una asociación en todo el estado ¿Solo que una? tratara el tema del abuso sexual infantil. Llego a esa asociación de voluntario, logro tomar un diplomado que tenían de sexualidad, ahí conozco qué era el abuso sexual infantil, los síntomas, las estadísticas. Y yo recuerdo cuando tuve esa información, para mí fue como, híjole, es como decir, Oro molido, no estoy sola, no no soy estoy el solo. único. Somos 20 millones de mexicanos los que hemos vivido esto. Y recuerdo que en ese entonces, en el 2010, hubo un programa que se llamó Iniciativa México, donde se Sí, juntaron Televisa y Televisión Azteca para apoyar 50 causas sociales. sí. Nosotros de la organización mandamos una iniciativa que se llamó No al Abuso Sexual Infantil. Unas semanas después vienen a Guadalajara y nos dicen, de las 50,000 propuestas que tuvimos,
ustedes son de los 50 seleccionados. Wow. Me hablan a mi casa, y me dicen, oye, ¿quieres dar tu testimonio ante una cámara? Y dije, yo creo que sí. Nunca lo he hecho, pero creo que estoy listo. Llego, me sientan así en un sillón como esto. O sea, porque... Había un reportero de Televisión Azteca enfrente, me ponen una cámara. Ahí hablo sobre mi testimonio, sobre lo que yo viví en Alemania. Y ese viernes en la noche fue el primer programa de Iniciativa México. Y en todos los canales de televisión en México se hablaba del tema. Estaba el programa de Iniciativa y de repente veo mi rostro en televisión con mi testimonio y dije, wow, me saqué la lotería. ¿Qué probabilidades tengo que de 120 millones de mexicanos mi rostro está en todas las televisiones de México? Pero pasó algo muy curioso. Mi rostro lo sacaron distorsionado. Lo taparon. Justamente para dejar el anonimato, supongo, ¿no? Y no... O el amarillismo, o al día siguiente yo recuerdo... Pero ¿sabes qué, Eduardo? Qué bueno que lo ves de esa manera. O sea, yo no lo veo como amarillismo. En ese momento creo que lo veo como... Estamos hablando de lo mismo. La gente no está acostumbrada a escuchar ni a hablar de abuso sexual infantil. Es un tabú y es como que si fuera algo pecaminoso. Sí. Entonces, yo creo que más bien en el afán, y no porque haya estado en una televisora, pero más bien es como en el afán de decir, hay que proteger su anonimato. Claro. Y volvemos a lo mismo. Qué bueno que sigues haciendo esas entrevistas y que las hagas 1000 veces, de verdad, porque esto nos hace abrir los ojos y decir, hey, es que no es que se diga y ya sepas y ya no, es estarle recordando a la población de que es es un cáncer, es un cáncer de la sociedad. Que existe. Y fíjate, pasó algo muy curioso, porque al día siguiente yo hablo a Televisión Azteca y les digo, ¿por qué taparon mi rostro? Y me dicen, es que es un tema tan fuerte, es por tu seguridad, es por vergüenza. Y recuerdo que fue cuando yo me puse a pensar, yo no tengo vergüenza de lo que me pasó. Sí, claro. Yo no lo provoqué, yo era un niño. Qué bendición la tuya. Y unos días después, estando en esta asociación, me acuerdo leyendo un artículo de la ONU, mencionaba los 5 eventos más traumáticos que puede vivir un ser humano. Y mencionaba vivir una guerra, vivir un campo de concentración, vivir un secuestro, vivir un desastre natural y vivir un abuso sexual infantil. Recuerdo cuando yo me puse a analizar las 5 cosas, dije, los que vivieron una guerra los acaban condecorando, son héroes de guerra, les ponen medallas. Los que viven el horror de un campo de concentración y son de los afortunados que quedan vivos, también pueden acabar dando conferencias, escribiendo libros. Los que viven el horror de un secuestro, su familia los busca por todos lados y cuando regresan los reciben con los brazos abiertos. Los que viven un desastre natural, ahorita que se puso tan de moda la película de los Andes, de los sobrevivientes de los Andes, cuando los rescatan había un hospital completo lleno de gente recibiéndolos, esperándolos para ver cómo sobrevivieron, cómo lo hicieron. Y los que vivimos el abuso sexual infantil, ¿qué somos? Los sucios, los violados, los niños a los que hay que tenerles lástima. Y fue cuando dije, somos héroes y somos sobrevivientes igual que todos los demás. Y fue cuando decidimos hacer una fundación y decir, nos tenemos que convertir en la voz de los miles o millones de niños que están viviendo el abuso, porque son héroes y son sobrevivientes, pero no tienen voz. Y ahí fue cuando nació Fundación Paz, un grupo de papás, todos con hijos jóvenes. Teníamos nuestros hijos en kinder, muy chiquitos, y dijimos, tenemos que hacer algo. Empezamos a buscar, por todos lados, ver los programas que había en Europa, fuimos a visitar asociaciones en Estados Unidos, en Sudamérica, y ver qué teníamos que hacer en México. Y lo que nos dimos cuenta es que la ONU no sabía qué hacer. ¿En serio? El Vaticano. ¿En serio la ONU no? El Vaticano no sabía qué hacer. Bueno, el Vaticano con los casos que tenía era... De pederas. ¿Qué es lo que pasó dentro de la iglesia? El desconocimiento que les produce miedo y les produce silencio. Claro. Lo que pasa en las instituciones religiosas es lo mismo que pasa en las casas. No sé qué hacer. No sé cómo enfrentar esto, mejor me lo callo. Entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer nosotros como fundación? Y lo que hicimos dentro de Paz fue buscar a los mejores especialistas que hubiera en Jalisco que trabajaran temas de sexualidad, de violencia, antropólogos, abogados, todos esos luchadores sociales que tienen
años trabajando en el tema y decir, nosotros como papás, como empresarios, pues lo que podemos hacer es cómo nos ayudamos. Ajá. Y Fundación Paz es un grupo de todas esas personas de decir, vamos a desarrollar programas educativos, vamos a desarrollar modelos de atención. Al día de hoy hemos llegado a más de 20 millones de niños con los programas educativos en una plataforma digital. Se han otorgado miles de horas en becas terapéuticas, hacer campañas para romper el silencio. Pero falta ¿Están ubicados muchísimo. Específicamente en algún lugar? Estamos ubicados aquí en Guadalajara. Dentro de la colonia Providencia están las instalaciones de la fundación. Pero tenemos, hay la página de Fundación Paz, www.fundacionpaz.org. Ahí hay una plataforma educativa donde se desarrollaron programas educativos desde primero de kinder hasta tercero de secundaria para todos los grados, que habla de las partes del cuerpo, de sexualidad, de autoestima, de sentimientos y de prevención de abuso. Oye, y si ha funcionado, no me queda la menor duda. A lo que voy es que ese modelo entonces se puede implementar a nivel nacional y se puede implementar porque ya ustedes ya hicieron surco, como dicen, ¿no? Sí. Ya hicieron camino al andar y ya saben cómo y por dónde llegar para evitar este abuso. Pero ¿ha habido apertura por parte estoy hablando de educación pública, educación privada, estoy hablando de gobierno, estoy hablando de instituciones, estoy hablando de manera general? ¿Ha habido apertura? ¿Qué hace falta? Sí ha sido un camino largo, cansado, muy divertido. Te puedo decir que hace 15 años llegábamos a las escuelas y nos metían por la puerta de enfrente y nos sacaban por la puerta de atrás. De plano, como apestados. No nos dejaban hablar del tema. Sí entiendo la preocupación de las escuelas, porque ellos decían, si yo doy una plática de prevención de abuso, los papás van a decir, el maestro de deportes, le tienes casos ahí escondidos. Entonces teníamos que hacer una estrategia diferente. Lo que hicimos fue llegar a través de los papás. Empezar a hacer pláticas con papás fuera de las escuelas y empezar a hablar, esto es el abuso, estos son los síntomas, así es como sucede, pasa dentro de la casa. Y entonces llegaban los papás con el director de la escuela y decían, ¿por qué no estás hablando de prevención de abuso? Bien. Y en ese momento nos hablaba el director y nos decía, gracias, ya los papás me pidieron el curso. Bien. Y en ese momento la escuela empezaba a hablar de prevención. O sea que ha sido prueba y error, pero que puedo, y de verdad por eso lo quiero decir, porque al final de cuentas con prueba y error ustedes ya llevan un camino andado. Sí. Entonces, de verdad, volteen los ojos a la Fundación Paz y repliquen esas técnicas que ustedes ya llevan avanzadas y que realmente van a salvar hasta vidas, ¿no? Que y somos muchos los que estamos trabajando ya juntos. O sea, somos muchas organizaciones en México, a nivel internacional. Tenemos ya 6 años que empezamos a trabajar la parte internacional dentro de la fundación. Hay un problema más grande dentro del abuso. ¿Cuál es? El que está en internet. Exacto. Tienes toda la razón, en la actualidad en donde todo está a través de redes. Actualmente hay 3 tipos de abuso sexual infantil. El abuso directo, el abuso indirecto y el abuso en internet. Un abuso directo es un adulto o un mayor que toca a un niño o que lo obliga a que lo toque. El abuso indirecto es auditivo o visual. Un abuso puedes nunca tocar al niño, pero hacerlo que presencie un acto sexual, que vea pornografía, que vea cosas fuera de su edad o que escuche cosas, puede tener las mismas consecuencias que un abuso sexual o que una violación. Y actualmente nos enfrentamos a un tercer tipo, que es el abuso sexual infantil en internet. Es más grande ahora el abuso sexual infantil en internet. Lamentablemente en México somos el país número 1 en producción y distribución de material de abuso sexual. El material de abuso sexual infantil, o lo que se conoce erróneamente como pornografía infantil, se produce en México y se consume en otras partes del mundo, y lamentablemente ese material está saliendo de los celulares de nuestros hijos. Ay, no. Las prácticas comunes dentro de los chavos como el sexting o pasarte packs o pasarte nudes, ese material está alimentando las páginas a nivel mundial. Y México actualmente somos uno de los principales países de turismo sexual infantil. Puerto Vallarta, Chapala, Acapulco, con White, ¿te acuerdas? Cancún.
esa es la punta del iceberg. Pero ¿te acuerdas? Me acordé en este momento, fíjate, no recordaba a Thomas White. Y Thomas White fue un pederasta, lamentablemente tengo que decirlo, famosísimo de Puerto Vallarta, en donde justamente tenía muchos niños, ¿no? Que lo que hacía era ofrecerlos a los mejores postores a nivel internacional, ¿no? Y Puerto Vallarta era el paraíso del abuso sexual infantil. Y actualmente Puerto Vallarta sigue siendo... Y sigue siéndolo. Sí, aunque lo hayan detenido a él, que supongo yo sigue detenido todavía. Sí, pero White, detuvieron a uno de 1000, ¿no? De hecho, actualmente, es que eso es, híjoles, ese ya es una realidad, es un tema, ¿no? Que estamos viviendo en México. Ajá. Y ahí sí ya no hay forma de taparnos los ojos y de no entrarle. Se necesita de las autoridades, se necesita del gobierno, se necesita de las instituciones, se necesita del sector hotelero, se necesita de los empresarios, porque sí tenemos que abrir los ojos y ver que en nuestro estado, Puerto Vallarta y Chapala, es uno de los principales... Chapala también, entonces, por ser un centro turístico, bueno, no, por ser un lugar habitacional México, de extranjeros. El consumidor número 1 es Estados Unidos y el que se lo provee es México. Entonces, actualmente, ¿cómo dentro de Internet, tú puedes entrar a la red profunda o dentro de la red superficial, puedes ver diferentes páginas donde están los niños en Puerto Vallarta, puedes seleccionar los niños, pagar con criptomonedas desde Europa y te los tienen listos en Puerto Vallarta. Ay, no, Dios mío. Entonces nos hemos convertido en el país número 1 de los principales en el mundo importadores de agresores sexuales. Entonces, entre más leyes hay en Estados Unidos, más leyes hay en Canadá, más leyes hay en Europa, toman un avión y se vienen a Puerto Vallarta. Sí, y de alguna manera es algo que ha ido creciendo y que cada vez lo hemos servido más con el sector hotelero, con el tema turístico. Digo, a final de cuentas es una derrama económica que se genera, pero ¿a qué precio? Pero es una derrama económica, estamos hablando que actualmente las 3 cosas más lucrativas en el mundo es la droga, las armas y los niños. Los niños, no como sexo, los niños específicamente. La diferencia entre un niño y la droga es que la droga la venden una vez, un niño lo venden de 6 a 8 veces diarias. Sí, oye, cuando vi la película de, ¿cómo se llama? The Sound of Freedom. Ajá, de nuestro actor mexicano, ¿cómo se llama? Sí, se llama Sound of Freedom, sí, de Verástegui. De Verástegui, cuando yo vi ese dato dije, no, por favor. Sí es cierto, ¿no? Seguramente una niña se la consumen una vez, pero un niño, ¿cuántas veces? Esa película que viste en Colombia y en Sudamérica está pasando en Chapala y está pasando en Puerto Vallarta y no hay forma de que podamos cerrar los ojos. Por eso, dentro de la fundación, lo que nosotros hicimos hace 6 años, dijimos, tenemos que tener una línea de reporte, una línea de denuncia donde se pueda reportar el material en internet y que se pueda descargar. Oye, Eduardo, entonces sí creo, ¿verdad?, que hace falta una campaña, porque bien lo mencionaste tú, yo recuerdo justamente cuando estaba el ojo, mucho ojo, ¿no? El Chavo, la Chilindrina, aquellos, yo soy de 50 años, tú dijiste 47, yo no recuerdo, quizás sí las ha habido, no estoy diciendo que no, pero no recuerdo una campaña tan pegadora como esa de ojo, mucho ojo, sí, que creo Televisa. Que en el momento actual debe de dispararse ya, desde ayer. De hecho, hay una campaña que se lanzó hace 3 semanas donde participa Fundación Paz a nivel nacional que se llama Mi Voz por Ellos, que se está trabajando junto con Fundación Freedom, que la preside Chovy Landeros, Fernando. El Fernando Landeros, que es como director de Teletón. Él lo que habla es, después de muchos años de estar en Teletón y de descubrir lo que era el abuso sexual infantil y lo que estaba pasando en la trata y de saber que los niños más vulnerables de vivir el abuso son los niños con discapacidad. Ay, no me digas eso. Fue cuando dijo, un niño con discapacidad no habla. Son no me digas los eso. niños más vulnerables. Por eso es que Fernando Landeros y Teletón dijo, tenemos que hacer algo. Y de ahí nace Freedom. Y desde hace varios años venimos trabajando de la mano. Buscamos a todas las instituciones internacionales
para poder trabajar esto. Oye, ¿y qué tarea tan difícil? Porque si estamos hablando de que son niños que no hablan, que no se saben expresar, que no conocen una palabra, como ya la dijimos en un principio, ¿cómo han logrado avanzar en esto? Paso 1, tenemos que romper el silencio en las familias. Porque si nos vamos, existe la trata en Puerto Vallarta. Oye, te digo lo y que existen soñé, los te niños digo con lo que discapacidad. soñé. Rompamos lo que nosotros podemos hacer. Sí, el problema es muy grande y el problema es a nivel mundial. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en nuestro metro cuadrado. Lo que puedas hacer por el de al lado. Soñé de verdad, soñé que estabas en el programa y así venías de negro. Y lanzabas un reto, y el reto era, te reto a que digas quién ha sido tu abusador, ¿no? Y que se hacía como una especie de campaña de Me Too. Sí, y bueno, solamente digo que fue un sueño. Realmente sí. volvemos a lo mismo, es algo como muy complicado, ¿no? Pero sí, lo que necesitamos hacer es, porque también cuando tú buscas, yo no tengo problema de hablar sobre lo que viví de niño actualmente, ni hablar sobre mi abuso. Pero tampoco se trata de eso. Pero no todas las personas quieren hablar. Sí. Y romper el silencio del abuso que viviste es dentro de tu familia. Sí. Es decirle, separarte de tu agresor, poderlo hablar con tu pareja, poderlo hablar con tu mamá. No lo tienes que gritar, ni tienes que decir, hey, yo. Sí, claro. Declaro la guerra en contra de, casi, ¿no? Pero romper el silencio es contigo, es poderlo hablar y poderlo sí. trabajar. Y lo Para que ti. sí necesitamos romper el silencio es de que existe el abuso. Sí. Me Too me tocó estar con la directora de Me Too el año pasado en Londres. Y por ejemplo, ellos se quejaban mucho. Me Too es un movimiento que nació en Estados Unidos de la comunidad afroamericana, porque es la comunidad que vive más abuso dentro de Estados Unidos. Entonces ellos empezaron a levantar la voz y decían, dentro de nuestro movimiento, de repente Hollywood y los deportistas se lo roban. Y dicen, nos dejaron de voltear a ver. Este es un movimiento afroamericano. Y ellos nos decían, no es de Hollywood y no es de los deportistas, son a los que voltearon a ver. Pero dijimos, seguimos estando totalmente desprotegidos nosotros en Estados Unidos. Entonces muchas veces ese tipo de campañas o tal se pueden poner de moda y después vuelven a morir. Necesitamos hablar. La campaña que está ahorita a nivel nacional, que se llama Mi Voz por Ellos, es hablar de este tema y convertirnos en la voz de esos miles o millones de niños que están en silencio. ¿Por qué? Porque todos somos sobrevivientes. A lo mejor a mí me tocó vivir el abuso y me tocó estar con un agresor durante 6 meses viviendo en una casa, pero mis hijos viven las consecuencias y mis papás viven las consecuencias. Sí. Entonces a lo mejor uno de mis hijos no lo vive, pero es sobreviviente de lo que yo hice. Si nos vamos a cada familia, todos tenemos un sobreviviente dentro de la familia, un sobrino, un primo, un hermano, un tal. Todos tenemos que convertirnos en la voz. Somos los que tenemos que qué chistoso cuando... Chistoso es una palabra por decir chistoso, ¿no? Pero realmente cuando incluso alguien se puede dar cuenta de algo que sucedió y sigue el silencio. Sí. O sea, ya eres un adulto y quizás en algún momento alguien se atrevió a decirlo, pero continúa el silencio. Es muy difícil hablarlo y es... Yo siento uno de los patrones que más se repite es... Cuando un niño lo logra hablar, en muchas de las ocasiones la mamá también lo vivió o el papá lo vivió. Entonces, también es entender que cuando nosotros rompemos el silencio, a lo mejor los que nos rodean no quieren romper su silencio. Sí, que también es muy respetable, ¿verdad? Entonces puede ser que tu protector, a quien le estás diciendo y que te dice no lo vamos a hablar, que dice yo no quiero enfrentar mi abuso. Sí. Y recordemos que el abuso es algo que se da de generación en generación en generación, pero lo que sí es una realidad es que cuando llega un niño o un adulto y lo habla, mueve toda la familia y va a venir un rompimiento y van a venir situaciones muy difíciles, pero no está cambiando, está cambiando las generaciones que siguen. ¿Tú crees que hay más apertura ahora? Digo, porque todo el mundo sabemos que hay mucho más apertura en muchísimas cosas, ¿no? Pero, y también en este ámbito, ¿consideras que la gente está más abierta como en un momento dado
en el caso de los padres a escuchar y a un hijo decir, oye, mi tío, mi abuelo, mi tía, etcétera, etcétera, abusó de mí? ¿O crees que todavía estén así como que, no, casi como no quiero saber nada porque no quiero que se irrumpa la paz en mi casa, ¿no? O no me Híjole, quiero bronquear con... digo, yo creo que es difícil de decirlo, pero a lo mejor sí estamos entrando en una etapa donde ya podemos hablar del tema. Lo podemos hablar en un podcast, lo podemos hablar en televisión, pero dentro de radio, la casa, pero ya llegar y decir, yo viví abuso de él y vivió de tal, todavía no. es muy complicado. O sea, yo siento que nos sigue costando por los tabús que hay y por paso Híjole, uno pero necesitamos volver a los sobrevivientes que son héroes. Híjole, Y pero que son sobrevivientes. Eduardo, pero algo tan importante. O sea, ¿cómo si le damos cabida a otras cosas como el hecho de que ya las personas, los papás pueden hablar más de sexo con los hijos, etcétera, etcétera? Y cómo no hablar de algo tan importante como es un abuso en la familia, ¿no? O dentro de la familia. Hace un momento te decía que me recordaras el tema de la culpa. O sea, ¿por qué un niño menor que es inocente, que no sabe de qué se trata el asunto, que no sabe qué está sucediendo, en un momento dado se siente con culpa e incluso con ese sentimiento de suciedad, de soy de lo peor, cuando realmente es el adulto, es el que está consciente, es el que sabe qué es lo que está verdaderamente pasando? ¿Por qué Digo, ese ahí es, por ejemplo, un tema de educación que tenemos que cambiar mucho, es enseñamos a los niños a obedecer. Entonces, un niño, a nosotros es muy común que llega un niño a una reunión o a una reunión familiar y saluda a tus abuelos. Es que no quiero saludar a mi abuelo. Dale un beso a tu abuelo. Sí, aparte, ¿no? Entonces, es muy fácil que después el abuelo puede tomar al niño, llevárselo y decir, ahora me vas a dar un beso, pero en el pene. Sí. ¿Por qué? ¿Quieres que vaya con tu mamá? Ajá, sí, Entonces, sí. Y también tenemos un sistema educativo muy dado a los premios y a los castigos. Si haces esto, te doy esto. Si no lo haces, te castigo. Entonces la culpa es muy fuerte. Y cuando no logras algo, o cuando no obtienes algo, nos educan también dentro de la competencia, en las escuelas, en las universidades, a lograr calificaciones, a lograr tal. Y cuando no lo logras, sientes culpa y sientes vergüenza. Ahora, cuando vives un abuso, la culpa es fuertísimo. También en muchos de los casos el agresor le puede decir al niño, tú lo provocaste, tú te pusiste la falda, tú me pediste ayuda, tú lo buscaste. ¿Cuántas veces has escuchado a las mujeres, pues ve cómo se viste? Sí, claro. Ella lo provocó. Claro, ella me provocó, ve nada más cómo está vestida, ¿no? Casi como tú tienes la culpa. La tenemos. Ajá. Entonces, parte es de algo que vives tan fuerte. La primera reacción que ahora sí que tenemos como seres humanos es bloquearnos. Uh-huh. Es también lo que se conoce como estrés postraumático, es una forma de sobrevivir. Entonces lo que vas a hacer es, en mi caso fue salirme de mi cuerpo, desasociarme de mi cuerpo. Yo tenía la capacidad de salirme y decir, con mi cuerpo pueden hacer lo que quieran, yo vivo en mi mundo, estoy totalmente fuera, inmune, ¿no? Sin sentir, sin saber qué es lo que está pasando, pero al momento que eres consciente de lo que viviste, pues te sientes sucio, te duele el estómago. Yo tuve muchos intentos de suicidio dentro de... ¿Llegaste entonces en algún momento a pensar, ya no quiero vivir? Y intentos de suicidio tuve más de 10. En una ocasión, cuando tenía cerca de entre los 15 y los 18 años, en mi etapa de adolescencia, recuerdo que mis papás tenían una pistola, que me la encuentro ahí en la casa. Me la llevo a mi cuarto y la tuve durante 3 años. 3 años. Y para mí era, si reprobaba un examen, si terminaba con una novia, si no me invitaban a una fiesta, yo llegaba a mi casa y me ponía la pistola. Ay, no. Me ponía la pistola en la boca. Recuerdo que la ponía y jalaba el gatillo a la mitad. ¿Por qué estoy vivo? De milagro, entonces. No lo sé. Bueno, yo sí sé, tenías esta misión tan grande. Digo, pero en ese momento... Que sí te puedo decir, el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes a nivel mundial. Y es un tema del cual
tampoco Casi no no se habla, hablamos. Ajá, tienes toda la razón. Entonces es un, pues es un tema también que lo tenemos que hablar. Oye, y pasando eso, para mí era, yo me acuerdo en mi adolescencia, era, ya no quiero vivir, ya no quiero estar aquí, no me gusta, me siento sucio. No, pero no lo identificabas, no lo asociabas identificaba. que era después del regreso y que por lo que había y sucedido. para mí era, ya no puedo estar aquí. Y me dormía en las noches diciendo, ya no quiero despertar al día siguiente. Y era, por favor, Dios mío. Por favor, Dios mío, llévame, ya no quiero saber nada de la vida, ya no quiero despertar. No tengo la fuerza para quitarme la vida, Sí. pero tampoco no quiero continuar. Sí, porque eso de que dicen, ay, son muy cobardes los que se quitan la vida. Ajá, a ver, pónganse una pistola y denle o rásguenselas. Es algo curioso para mí, alguien, No, a mí eso no alguien se me que hace se nada logra, de... que tal vez es alguien que lo logró, que tuvo la valentía dices, híjole, qué lástima que alguien tan fuerte, tan valiente lo haya hecho. Lo haya hecho, pero que es un tema que como sociedad también lo tenemos que trabajar. Y una vez que pasas esa etapa, el tema de la culpa es, ¿por qué no hice nada? Yo me acuerdo en mi caso era, ¿por qué no le dije a mis papás? ¿Por qué no fui a la policía? ¿Por qué no? Además hasta que logras entender, porque era un niño. Claro, porque no tenía la capacidad de reaccionar de hacerlo, y de saber qué hacer. Pero no es tan fácil decirle a alguien. Ya ahora. De alguien no. Alguien pequeñito. No era tu culpa. Y algo que yo viví mucho fue el tema de la desesperación, el tema de la culpa. Y después decir, yo llevo 15 años sintiéndome mal. Amanezco y siento un dolor, me siento sucio, yo no quiero. Y de repente, siéntete bien, pues, ¿cómo le hago? Espérame, ¿cómo? Si llevo 15 si no años, es magia. 15 años sintiéndome mal. Entonces es un proceso de empezar a pensar en ti, de darte... Yo me acuerdo que estudié la preparatoria y la universidad en escuela muy católica. Y para mí es que piensa más en el otro que en ti. Y haz pon por el otro. la otra cachete para haz que... por el otro lo mismo que harías por ti. Y yo decía, pues por mí no quiero hacer nada. Puedo dar mi vida por el otro porque yo no me quiero absolutamente nada. Cuando es todo lo contrario, no puedes dar lo que no tienes. Y fue cambiar ese proceso de decir, puedo premiar, tengo que aprender a quererme, a aceptarme, a respetarme y a valorarme. A respetarme. Y yo tuve la fortuna en una etapa de mi vida de tener, híjoles, yo me acuerdo, regresé a jugar tenis, iba con un psicólogo, con un psiquiatra, empecé a practicar meditación budista, más asesores no podía tener, pero tuve la fortuna de tenerlos. Por eso dentro de Fundación Paz decimos, tenemos que acortar ese camino para las demás personas. Es que a eso iba. Tú tenías 30 años cuando lo hablé por primera vez. 30 años. Cuando te sucedieron las cosas a los 13 años. O sea, duraste 17 años. 17 años. O sea, 17 años, imagínense el martirio que es estar pensando, viviendo, sintiendo, teniendo culpa. O sea, 17 años es toda una vida. Es toda una vida. Entonces, híjole, bendita labor la que están haciendo, porque justamente así como lo dijiste, me encantó, es acortar el sufrimiento. ¿Cuántas veces hay personas que duran 1 año, 2 años, 10 años, 20 años o toda su vida sufriendo? Y no sabes a dónde ir, no dónde pedir ayuda. Porque muchas veces dentro de las familias hay que guardar silencio, no sabemos a dónde ir. ¿Dónde lo denuncias? ¿Dónde lo reportas? ¿Qué haces? No hay. Y mira que ahora estamos más abiertos, o sea, si uno se lo propone, hasta el 911 habla, ¿no? ¿Y qué va a ser el 911? Pero exactamente, pero ¿y después de eso qué? Voy a quedar como, perdón, Enrique, voy a quedar como tachada, y no fichada, como tachada, de que nadie, a lo mejor no me van a creer y voy a quedar como, estoy denunciando a mi tío, mi tía, mi sobrina. No te van a creer. Porque no me van a creer, el 911 es para otras cosas. Es para muchísimas pero cosas, no para eso, pero que no es un tema que tienen. Oye, eso sería bueno implementarlo como otra medida ¿no? Hemos estado muchas veces en el 911, es... Punto y aparte.
hay que trabajar con el gobierno mucho, es una cultura que tenemos. Es que es cultural todo esto. Que tenemos que cambiar, por ejemplo, con el tema de los psicólogos, que ahorita afortunadamente es un tema que se está empezando a hablar. Yo, por todos los psicólogos que pasé en mi adolescencia, platicando con ellos muchos años después, decía, ¿por qué no te diste cuenta? Ajá. Y me decía, porque yo no sé qué es el abuso sexual infantil. En la carrera de psicología no llevo una materia de abuso sexual infantil. Nunca ha llegado alguien a mi consultorio a tocarme a decir, oye, viví abuso sexual infantil y me puedes tratar. Nunca he tratado un caso. Es como sucede con el COVID. Cuando llegó el COVID, ¿quién lo conocía? Nadie. Y no sabíamos Oye, qué ¿por qué hacer? no me curaste el COVID? ¿Por qué no supiste qué era? Lo mismo sucede con el abuso. Oye, pero todavía estamos en esos andares en este año, o ya hay un avance. Ya hay universidades que empiezan a tocar el tema, que lo empiezan a hablar. Ya hay psicólogos que Híjole, pero universidades ya son veinteañeros, o sea, ¿qué está pasando con los de la primaria y los de la secundaria, que son los que, me encantó tu frase de queremos evitarles que sigan prolongando durante muchos años su sufrimiento? Seguimos debatiendo en las escuelas si vamos a hablar de sexualidad o no. Creo que ya no es un tema a debatir. No. O sea, no es un tema, si vas a hablar de las partes del cuerpo, no vas a hablar de las partes del cuerpo. ¿Sabes qué? Sobre todo cuando ya estamos en una época tan liberal, ¿no? En ese sentido, porque es una realidad. Somos el país número 1 en trata infantil y el país número 1 en producción de material de abuso sexual infantil. ¿Cómo no podemos hablar de eso? ¿Qué más necesitamos para que el gobierno lo Voltee enfrente y lo hable? Pero si tú dices, uno de los temas muy importantes que necesitamos es enfocarnos en el abuso sexual infantil y hablar del tema. Porque tú empiezas a hablar de abuso, ¿qué opinas de la homosexualidad? ¿Qué opinas del aborto? ¿Qué opinas de los anticonceptivos? ¿Qué tiene que ver eso con el abuso sexual infantil? Pero nos desviamos. Entonces no vamos a hablar de sexualidad porque nos vamos a meter, mis hijos los educo yo. Pero ¿qué tiene que ver eso con el abuso sexual infantil? Oigan, pero sí de verdad es súper importante, o sea, no es ni de ahorita, ni de ayer, ni de antier, es de décadas atrás en donde este programa y problema, mejor dicho, persiste y que de verdad no podemos seguir dejando todavía esto a la deriva, no podemos permanecer callados. Los invito a que se acerquen a la Fundación Paz con Eduardo Cruz Moguel. Él tiene toda la información, tiene todo el conocimiento. No empiecen desde cero, ya vayan con personas que ya tienen años recorridos en esto y que realmente puede ayudarles asesorando, puede ayudarles de la manera que sea para no comenzar nuevamente desde ceros. Es importantísimo que ya se erradique la agresión. Traigo brackets retenedores y por eso Pero realmente sí es importante que ya conozcan esta información porque definitivamente no podemos seguir de esta manera. Creo que nos pudo haber pasado a nosotros, a nuestros pasados, a nuestros mamás o nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Pero ya no puede seguir pasando porque simplemente ya tenemos la información y con la información se actúa. No se dice pues que la información es poder. Pues entonces en este caso también debe de ser un poder para decir, yo tengo una hija, yo tengo un hijo y no quiero que le pase eso. No quiero que sufra eso. Y si ya tenemos la información, por eso es que tenemos que hacerlo. Tenemos que actuar. No solamente quedarnos con los brazos cruzados y decir, híjole, yo espero que a mis hijos no les pase. No, porque igual les puede estar pasando y ustedes no se dan cuenta. Todo es tan en silencio que realmente no se pueden dar cuenta. Y la persona, la niña, la indefensa, el niño, el indefenso, son los que están verdaderamente sufriendo. Sí. Y lo más importante es que nos volvamos activos, que todos los que estamos pasivos hagamos algo. Sí, por nuestros hijos, ¿no? El abuso sexual infantil, como lo comentábamos al principio, es un bullying sexual. Y el bullying es un problema que siempre ha existido. Siempre ha habido 2 niños que molestan a otros 2 dentro del salón. ¿Y qué es lo que hacemos? Trabajar con los agresores, trabajar con las víctimas, enfrentarlos a que resuelvan el tema. El problema no son ellos. El problema son los 20 niños que están sentados en el salón y no hacen nada. Si nosotros logramos que esos 20 niños se paren y digan, aquí no molestas a mi compañero, acabas con el bullying. La misma estrategia es con el abuso sexual infantil. Si logramos que las instituciones, las escuelas, los papás se levanten y digan, aquí no sucede el abuso sexual infantil, es cuando vamos a poder proteger a los niños. Wow, pues la verdad es que esa es la reflexión, actuar,
definitivamente tenemos que actuar porque si no vamos a seguir en las mismas condiciones y creo que ya no estamos en esos tiempos de verdad, Eduardo, cuando estábamos jóvenes nosotros, sobre todo cuando estaban jóvenes mis papás, mis abuelos, eran otros tiempos, pero así como ahora se habla mucho del uso de anticonceptivos, del uso de mil cosas, de manera abierta la sexualidad, se está dejando de lado algo muy importante que es justamente el abuso sexual. Sí. Y eso es más importante que dotarle a su hijo de un preservativo o lo que sea. Dótelo desde antes, pero de información en donde se diga y se hable y haya comunicación directa, en donde el niño o la niña sienta el respaldo, el cobijo de los padres de familia, donde puedan decir, mamá, papá, me está sucediendo esto, mi tío, mi abuela, mi tío, lo que sea, está pasando o me está haciendo eso. En la medida en que sigamos o queramos seguir con los ojos cerrados, así seguiremos toda la eternidad, porque ya pasaron muchos años y es para que ya estemos en otra época, en otras condiciones, y pues todo parece indicar que no. Sí, Todo necesitamos parece romper indicar que no. y romper ese tabú de la sexualidad. La sexualidad no es genitalidad, la sexualidad no es tener relaciones sexuales. Hablar de sexualidad es hablar de sentimientos, de emociones, de quién nos enamoramos. La reproducción es cómo trascendemos, cómo trascendemos a través de lo espiritual, de escribir un libro, cómo trascendemos a través de una pareja, de una comunidad. El erotismo es qué nos gusta, escuchar música, comida, el meditar. Eso es la sexualidad. La sexualidad es de quién nos enamoramos. Necesitamos empezar a hablar de eso y dejar la genitalidad por otro lado y dejar que debatan los temas de género en otro lado, pero la sexualidad es quiénes somos y los sentimientos que tenemos como personas. Pues ya nos tenemos que ir, Eduardo. La verdad es que ha sido para mí una plática fascinante. Yo te lo agradezco con toda mi alma porque de verdad yo sí creo que debemos de abrir más canales a este tema. Es súper importante. Yo no tengo hijos, pero bueno, a final de cuentas tengo sobrinos, tengo primos, y yo he sabido de un abuso mío, de un abuso de una familiar, de un abuso, ¿no? Entonces, el hecho de quedarse uno callado, eso va a permitir que esto siga permeando de manera negativa, porque si fue con una generación, quizás puede ser, ya lo dijo el propio Eduardo, con la siguiente generación y con la siguiente generación. ¿De verdad usted como padre de familia quiere que su hija o su hijo sea abusado, que sea agredido sexualmente? ¿De verdad no tiene la capacidad de hablar directamente con sus hijos y decirles, a ver hijos, el día de hoy vamos a hablar de agresión sexual? Si a ti, hijo, te molesta que te toque cuando te seco, te limpio, como se diga, o si a ti, hijo, mi tío, mi hermano, mi sobrino viene y necesito que sepas esto, esto, esto y esto y lo otro. O sea, de verdad nos da tanta pena eso y mejor preferimos minorizarlo, minimizarlo, a evitar algo tan escandaloso y tan cruel como es un abuso. Sí, pero creo que hoy es un paso más. Gracias por abrir este tema, por hablarlo, y eso es lo que tenemos que hacer. Pues ya lo dije, ya nos tenemos que ir, pero sí me gustaría que por último nos dieras un consejo desde lo más dentro de tu ser, ¿no? Con toda la experiencia que ya tienes en este tema de agresión sexual infantil o de abuso. Y bueno, ¿qué es con lo que nos tenemos que quedar nosotros como población en general, que tenemos que hacer algo? Entender que el abuso sexual infantil existe, siempre ha existido. El problema está dentro de la familia y lo que necesitamos es romper el silencio, empezarlo a hablar, empezar a conocer del tema, hablarlo dentro de la familia, y los que sobrevivimos al abuso es recordar que somos héroes y que somos sobrevivientes y que tenemos una misión dentro de esta vida, y que cuando rompemos el silencio, el 50% de la sanación ya está lograda. Yo la verdad te admiro por toda la valentía que tú tienes y por toda esta entereza, ¿no? No cualquiera lo hace, y qué padre que ya lleves este camino sembrado, como te decía desde un principio, porque eso es lo que va a hacer que se erradique este problema, este cáncer de la sociedad. Nuevamente te agradezco mucho que estés aquí, Eduardo.
Aprecio mucho tu visita y de verdad, nunca dejes de pasar el mensaje. Así vuelvas a repetir 10,000 veces lo mismo, hazlo. Hazlo porque no sabes en qué momento a una persona o a una familia le puedes transformar su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues ya con esto nos despedimos. La verdad es que fue un programa sumamente interesante. Por favor, no eche en saco roto todo lo que aquí escuchó, todo lo que aquí aprendió, porque la víctima más cercana puede ser su hija, puede ser su hijo, y de verdad creo que nadie como padre de familia quisiera que sufriera a alguien así, una hija, un hijo, un sobrino o lo que sea. Todos merecemos respeto, todos merecemos cariño, amor, pero sobre todo todos merecemos conocimiento. Y el objetivo de este programa era eso, dar a conocer que el abuso sexual sí existe. Eduardo ya nos lo planteó 3 veces en donde sí existe, todos sabemos que sí existe, pero hay que hacer algo. Hay que activarnos porque si no va a seguir así durante generaciones y generaciones. Ya por fin nuevamente, muchas gracias, Eduardo. Gracias. Saludos por favor a tu mami hermosa. Claro que sí. Gracias y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.